José Ramón Amieva es el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sustituyó en el cargo a Miguel Ángel Mancera. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, maestro en Administración Pública y doctor en Derecho. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública en el gobierno de la Ciudad de México. Colaboró en la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural, en la Comisión de Recursos Naturales, en el Fondo de Desarrollo Económico y en el Fondo de Desarrollo Social. También ha sido asesor jurídico del secretario de Gobierno, coordinador general jurídico del jefe de gobierno y subprocurador de Derechos Humanos y de Coordinación Interinstitucional. Fue consejero jurídico y de Servicios Legales del Distrito Federal, secretario de Desarrollo Social y secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Es profesor de la materia del nuevo sistema de justicia penal en el Tecnológico de Monterrey y ha recibido 2 doctorados honoris causa y diversos reconocimientos. José Ramón Amieva, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. José Ramón, ¿cómo llegas a esta administración y finalmente a la jefatura de gobierno? Bueno, pues muchas gracias, Serra, por esta oportunidad. Pues yo llego a la jefatura de gobierno después de casi 23 años de trabajar en el gobierno de la ciudad. Fue a mitad de la carrera universitaria cuando tuve la oportunidad de ingresar a un área de gobierno que ahora ya no existe. Se denominaba Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural. Ahí pues entré a ejercer funciones de abogado. No había plazas de abogado, entonces me correspondió la plaza de peón, porque era un área que trabajaba en la zona rural de la Ciudad de México. Entonces pues nos daban unos sobrecitos ahí con nuestra quincena, era el pago quincenal. Y fueron 23 años en algunas áreas de gobierno hasta llegar ahora a la jefatura. Cuando llegas a la jefatura de gobierno, una vez que Miguel Ángel Mancera decide pues, entrar en el tema electoral, ¿cuáles son las prioridades? Porque, por supuesto, estaba allí en ese momento el tema electoral, pero más allá de eso, ahí quedaban los pendientes típicos de una ciudad como esta. El tema transporte, el tema seguridad, el tema de la reconstrucción. ¿Por dónde entrarle? Sí, pues nosotros tenemos un programa que es el plan de gobierno que dura 6 años. Es incorporarnos a la inercia de ese programa y generar especial atención en 2 momentos. Es un momento de cierre y es un momento de acompañar la vida cotidiana de las personas. Todos los temas que tú has tratado son pues temas cotidianos, el tener una movilidad adecuada, un medio ambiente sano, el tema de la seguridad en todos los aspectos y en todos los momentos, los servicios públicos, la reconstrucción, como este gran tema que surgió a partir del 19 de septiembre. En fin, todos son momentos cotidianos. Yo creo que nosotros como habitantes de la Ciudad de México ya decidimos estar en esta ciudad, amamos esta ciudad y lo que piden de gobierno en una primera instancia es que su gobierno les proporcione pues precisamente los espacios, las formas y el acompañamiento para que puedan desarrollar su vida con un estado de bienestar, diría yo. En el tema de la reconstrucción, los problemas se derivaron, por un lado, de pues, esta situación de falta de previsión de algunas de las construcciones o de los edificios inseguros, otros, por supuesto, irregularidades que finalmente se detectaron. ¿Cómo abordarlo desde una lógica en donde ni el gobierno puede ser el responsable absoluto de toda la reconstrucción, pero tampoco puede hacerse a un lado? Sí, nosotros vivimos un parteaguas en el sismo de 1985. A partir de ese sismo se generaron pues toda una serie de disposiciones constructivas que ahora nuevamente con este sismo del año próximo pasado se tuvieron que volver a modificar. Yo diría que el 99% o tal vez un poquito más de las construcciones que se vieron afectadas son construcciones anteriores a 1985 que se encontraban en un suelo, pues tenemos un suelo aquí diverso, pero en un suelo no propio para el efecto de resonancia que tuvo esta aceleración del sismo, que algunos de ellos o muchos de ellos en esquinas, en fin, supimos que existen construcciones que son susceptibles o tienen mayor susceptibilidad de presentar daños ante un fenómeno sísmico. Ahorita tenemos un estudio de resiliencia.
La resiliencia pues es obviamente cómo nosotros enfrentamos y nos reponemos de las vicisitudes, y tenemos aproximadamente 1,700 inmuebles que presentan riesgo, aunado también a que muchos de estos pues presentaban una falta de mantenimiento. Las celdas de cimentación en los edificios son importantes, tienen que estar libres de agua, en fin, estaban inundadas. Tenemos que tener una cultura del mantenimiento, de la preservación de los sitios donde habitamos, donde trabajamos, y además un nuevo esquema de construcción que a partir de ahora pues se ha renovado y se ha generado pues nuevas reglas, nuevas normas para las construcciones, Serra. Ahora, en función de esta nueva visión de una ciudad mucho más integrada, el tema de movilidad ha traído también consigo pues diversas discusiones. El tema del Metrobús, por supuesto, y la modificación de esta visión en donde se sustituyen autobuses y micros por estos grandes autobuses y al mismo tiempo se cierran o se vuelven más chicas las avenidas. ¿Esto ha venido funcionando como Sí, sistema? obviamente nosotros tenemos de origen un tema de movilidad complejo. Nosotros tenemos emplacados o con placas en la Ciudad de México aproximadamente 2,5 millones de vehículos. En horas pico recibimos la visita de otra cantidad igual, es decir, superamos los 5 millones de vehículos. Esto obviamente lo que genera pues, en ciertos puntos es evidente una saturación. Trabajamos mucho para minorar los tiempos de traslado. Todas las mañanas el subsecretario de Tránsito sobrevuela con los semáforos inteligentes, con el operativo a pie tierra de los policías, en fin, generar ese desplazamiento. Sin embargo, es innegable que si nosotros pusiéramos una calle y vemos cuántas personas ocupan esa calle en vehículos particulares y cuántas personas ocupan esa calle desplazándose en un transporte público, pues obviamente son más personas en menor espacio. Claro. Ese es el principio que tiene el Metrobús. Ahorita tenemos obviamente la línea 7, que fue un tema que iniciamos con el funcionamiento. La conclusión, tenemos que concluir la línea 5 para toda la parte sur de la ciudad. ¿Qué es lo que tiene el Metrobús? Pues debe de ser un transporte seguro, yo diría ambientalmente amigable, es decir, no contaminante, que genere una alternativa de movilidad para aquellas personas que ya no quieren o no se pueden continuar en coche. Obviamente, pues tenemos que generar este carril confinado, a veces un carril compartido, porque tenemos otros temas de transporte. Involucra una nueva cultura vial, involucra operativos muy importantes, por ejemplo, viales para el ascenso y descenso de otro tipo de transporte, pero creo que el Metrobús, creo que las líneas de Metrobús apuestan precisamente porque el vehículo sea una alternativa o deje de ser una alternativa primaria de traslado. Que contemos, yo creo que muchas de las personas, si les preguntamos por qué viene usted en coche, porque no tengo una alternativa confiable, segura de transporte. Eso lo tenemos que crear. Por ejemplo, en el tema de la línea 7, veíamos el fin de semana que muchas personas pasean sobre Reforma, sobre el Paseo de la Reforma, en el Metrobús, incluso quitándole un poco de clientela al turibús. Entonces, creo que ese es el principio, generar alternativas de transporte que sean más rápidas, eficientes y seguras. Estamos platicando con José Ramón Amieva aquí en Línea Directa. José Ramón Amieva, el tema de la seguridad en la Ciudad de México se complicó. Una ciudad que afortunadamente tiene el mecanismo de mando único, con delegaciones ahora ya convertidas en alcaldías, etcétera, con la nueva Constitución, pero que de una u otra forma han venido también generando problemas serios en distintas áreas, ya sea por la presencia de grupos delincuenciales que vienen de otro lado o porque se deteriora, se infiltra y empiezan a generar una espiral de violencia que no se tenía anteriormente. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, si me lo permite, Rayo, hablaría de dos aspectos. El tema de la inseguridad,
primero debe de abordarse con la disminución de los índices. Los índices es el número de delitos, los delitos sensibles para la sociedad que se cometen día a día en la Ciudad de México. Hablamos, por ejemplo, del homicidio, de la violación, del robo con violencia, en fin, todo este tipo de índice delictivo. Y el segundo es la percepción. La percepción es que las personas al realizar sus actividades no tengan temor de hacerlas, que sientan que hay mayor seguridad. Aquí encontramos un fenómeno que se ha generado, un fenómeno social a través de diversos factores. Primero es la existencia y el empleo por parte de la delincuencia de armas de fuego. Pues prácticamente la mayor parte de los homicidios dolosos, muchos de esos homicidios dolosos los denominamos agresiones directas porque llegan y literalmente agreden, disparan contra las personas que están ahí, pues involucran un arma de fuego. El arma de fuego está diseñada para herir, para matar. El segundo es el narcomenudeo, como una actividad que por sí o relacionada con otras actividades, pues genera grupos delincuenciales que están presentes en zonas de nuestra ciudad. Y el tercer punto es el lucro, el que la actividad delictiva sea atractiva para quienes cometen estos delitos por decir que van a tener un nivel de vida superior económicamente hablando, pues son tres aspectos que nosotros debemos de abordar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues tenemos que mejorar la presencia y el patrullaje de los elementos policiales. Tenemos que emplear la tecnología de manera eficiente, la descarga de esta aplicación 911 para llamada directa en casos de emergencia, las cámaras de video, los botones de alarma. Y el otro punto es eficientar la labor de inteligencia que tienen las policías para generar pues el cierre de las narcotienditas, el tema del aseguramiento de armas de fuego, los operativos de motonetas y atacar lo que es el objeto, el medio y el producto económico de la delincuencia a través de acciones como extinción de dominio y abandono administrativo, decomisos, en fin. Creo que es una mezcla, una mixtura de acciones que nosotros tenemos que llevar a cabo. Esta instrumentación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio ha creado problemas en el tema de liberación de gente que pues no debería estar fuera todavía y que sin embargo pues no hemos podido instrumentar equilibrios entre una justicia expedita y eficaz más bien, y lo que pues de repente termina siendo una liberación anticipada de gente que no tendría que estar fuera. Sí, usted lo ha expuesto de manera muy clara, Ezra. Es un equilibrio. Yo diría un equilibrio entre principios de dos escuelas penalistas. La primera es la escuela garantista, en donde habla que nadie debe de permanecer en prisión durante su proceso mientras no se determine su culpabilidad. La segunda es la escuela de derecho penal del enemigo, que determina que alguien que ha generado o tiene la presunción de haber cometido un delito se convierte en un enemigo de la sociedad y tiene que permanecer durante su proceso y después en el cumplimiento de la pena en un centro de reclusión. Nosotros lo que vemos es que precisamente las figuras jurídicas que determinan que alguien esté en prisión o no, pues es la prisión preventiva justificada y oficiosa. Consideramos que para ciertos delitos que nosotros encontramos, por ejemplo, una persona que porta un arma de fuego, que es un arma de fuego cuyo calibre no es reservado al ejército ni a las fuerzas policiales, sí debe de estar en esa prisión preventiva, en lo que dura el proceso, porque tenemos los antecedentes de peligrosidad y puede continuar generando o puede incrementar un ataque hacia la sociedad. Ponerle como ejemplo que hemos encontrado personas, o hemos detenido personas que llevan antecedentes de 30 robos a tiendas de conveniencia. Como lo hace sin violencia, se generan los beneficios, está fuera y lo vuelve a hacer. O casos peores, alguien que en su momento encontraron con un arma, que también no tuvo prisión preventiva y después adquiere otra arma y genera un daño mayor, es decir, un delito de mayor gravedad hacia la sociedad. En ese sentido, ¿es necesario que un cambio legal o simplemente el ajustar ministerios públicos en función de una visión un poco más realista de lo que está pasando en la ciudad? Yo diría que las dos cosas. Tenemos pendientes cambios legislativos,
tenemos pendientes una iniciativa que ya aprobó el Senado y que todavía a través de una sesión extraordinaria puede realizarlo la Cámara de Diputados Federal sobre la aportación de arma de fuego y otra sobre narcomenudeo, por ejemplo. Y tenemos también que cambiar los criterios, sobre todo de los jueces, para conceder esa prisión preventiva y después en las penas que se aseguren que precisamente van a pasar todo ese tiempo que han sido condenados en prisión. Es decir, no generar algún tipo de sustitución en la pena, en el cumplimiento de la pena. Creo que con estas dos acciones se puede redireccionar en un sentido favorable el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Y pensar de una forma muy clara que exista una coordinación entre lo que es pues, la Procuración de Justicia, por supuesto el Ministerio y los jueces, para pues, crear un círculo virtuoso y no a veces mecanismos que se enfrentan entre sí, ¿no? Estos momentos son, obviamente, el tema de reacción e investigación para que alguien cometió un delito sea presentado ante la autoridad. Un juicio que se respeten todas las garantías, pero que sea un juicio que si cometió el delito implique una pena, pues que sea, perdón que lo llame así, que sea ejemplar, ¿no? Sí. Que sea una pena justa y después un cumplimiento de la pena que genere un tema de reinserción. Entonces, esto es digamos, una línea que tenemos que seguir, porque si no se convierte en un círculo que llaman puerta giratoria, es decir, por un lado se ingresan y por otro lado se liberan. Estamos platicando José Ramón Amieva aquí en Línea Directa. En el esquema de gobierno en la Ciudad de México, que ahora se transforma con la nueva Constitución, esta relación entre lo que eran las delegaciones y ahora pues estas alcaldías o mecanismos, digamos, de autogobierno, de gobierno más autónomo en estos nuevos modelos, viene otra vez la discusión sobre qué es lo más efectivo. Gobiernos centralizados, jefes delegacionales o la nueva versión que se maneje, que tengan capacidad de actuar por sí mismos. Esta idea de que, pues, dicen los jefes delegacionales, yo de seguridad pues, no tengo responsabilidad porque es cuestión del gobierno central, el tema de recursos, no me dan, me quitan. ¿Cómo establecer un mecanismo lo suficientemente equilibrado como para que cada uno tenga, por supuesto, su responsabilidad, pero al mismo tiempo que exista una rendición de cuentas y un mecanismo efectivo para que tanto el centro como la periferia o las alcaldías como tales, pues terminen haciendo su trabajo? Yo señalaría que efectivamente para el tema de coordinación es un esquema de trabajo y colaboración que únicamente debe de atender los órdenes de autoridades. La ciudadanía no tiene por qué determinar a quién le corresponde hacer determinado hecho, determinada función. La ciudadanía lo que requiere son resultados y presencia. Yo en el tema de coordinación creo que hay que generar un equilibrio y una proporcionalidad en dos aspectos. Aquellas que son o que deben de ser funciones exclusivas del gobierno central, como el tema de seguridad pública para un manejo integral de la policía, aunque las delegaciones cuentan también con grupos de policía que son policías auxiliares, pero bueno, el mando debe de ser centralizado. Por ejemplo, la recaudación de los impuestos, derechos y contribuciones debe de ser centralizada, porque se da una proporcionalidad en la distribución. Muchos sabemos que la delegación Miguel Hidalgo es la que mayor riqueza aporta. Claro. Es una entidad considerada como un municipio de los más ricos, solamente comparada con algunos de Nuevo León. Entonces, pero hay otras que requieren una mayor distribución presupuestal. Entonces, esas funciones exclusivas se deben de mantener y por otro lado están las facultades o las funciones concurrentes y recurrentes. Por ejemplo, si una persona va circulando en una avenida, pues no va a percibir si es vialidad primaria o secundaria. Claro. Lo que quiere es que esté asfaltado, que esté iluminado, que los servicios se presten, los negocios quieren que se les permita funcionar, si cumplen con toda la norma, sin pensar si es la delegación, si es el gobierno central quien los verifica. Entonces, ese equilibrio, acabamos de publicar ahora las leyes orgánicas para las alcaldías, para el gobierno central, bueno, también salió la de la legislatura, la del Congreso y la del tribunal. Aquí lo que necesitamos es generar un esquema de coordinación y acercamiento eficiente con las autoridades.
Nosotros generamos mesas y decir cuánto recurso tienes, cuánto recurso tengo yo y dónde vamos a tener que actuar, para no generar ni que esas funciones se sobrepongan o se confundan en su ejecución. Ahora, esta coordinación tiene que ver también con la transparencia en el uso de recursos, porque en un momento determinado las propias delegaciones terminan generando modelos de corrupción, por supuesto, y cierto tipo de asociaciones con grupos clientelares que pues simplemente van en contra de lo que el propio gobierno central plantea, ¿no? Sí. Yo pondría aquí el tema de adquisiciones y obra pública. Esa es fundamental. Pondría el tema de los proyectos que se denominan especiales, que a veces no por ser especiales deben de ser ocultos. Y los servicios, ¿no? Sí, el tema de los servicios y el tema de los programas sociales. En el tema de obra pública y contratos tiene que ser transparente cuánto dinero se recibe, pero además cómo se contrata y a quién se contrata y qué se va a obtener. Por ejemplo, hay un tema importante para nosotros, es este laboratorio que tiene la Contraloría, porque muchas veces llega uno y dice, bueno, pues ya se asfaltó, ya se puso el concreto. Entonces tenemos que ver el grosor, la calidad, entonces un laboratorio debe de determinarlo. En el otro aspecto de los proyectos especiales, pues hay que publicitar, si son especiales, por qué se tienen que generar los aspectos de información sobre cuánto recurso, quién lo ocupó y dónde está de manera transparente. Y en los programas, pues se debe de especificar quién necesita el apoyo, en dónde se ubica, cuándo recibió el apoyo y las condiciones para que ese apoyo no sea, digamos, mal dirigido en algún tema irregular, como es el tema electoral, como es el tema de algo que no sea institucional. Entonces creo que esos son los puntos que generan, primero, que no haya una corrupción, y segundo, que no exista la impunidad. La corrupción es el hecho irregular y la impunidad es que no se sancione. Entonces son los dos puntos que queremos y que atendemos nosotros, don Ezra. ¿Qué ciudad vas a entregar en diciembre? Bueno, nosotros queremos entregar una ciudad a la persona que llegue a gobernar la Ciudad de México, que de inmediato pueda tomar las decisiones que bajo su óptica, bajo su visión de gobernabilidad pueda realizar. Una ciudad en donde la gente realice sus actividades cotidianas de manera libre, segura, que puedan tener acceso a los espacios públicos, que cuenten con servicios que sean eficientes, que sepan que el gobierno estuvo trabajando y que continuará trabajando, porque eso se trata de entregar una estafeta funcional, y que sea una ciudad en donde se perciba la calidad de vida a la que todos aspiramos. Estamos en esta ciudad porque todo el mundo sabemos que nos representó oportunidades para vivir, para estudiar, para hacer nuestras funciones cotidianas. Pues eso es una calidad de vida, es una expectativa de calidad de vida que deberemos de corresponder en esta entrega. Bueno, pues ahí está, una ciudad sin duda, pues dicen algunos, distinta, mejor que lo que teníamos hace algunos años. Sí. Ese es el aspecto progresivo, siempre tender a mejorar. José Ramón Amieva, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Fue José Ramón Amieva, aquí en Línea Directa.